inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Hola, buenos días. Un enorme saludo de bienvenida para todos los amables oyentes de esta estación de radio que con su división televisiva aspiran a esta semana coparles de información en la modalidad de noticias de interpretación con comentarios consiguientes. El periodismo de interpretación en la cadena Democracia, ahora con la presencia de Fausto Jarrín. Señor doctor, bienvenido. Él es abogado defensor de Rafael Correa. Y hay mucho que tratar respecto de esa figura política. El doctor Ramiro Román también nos acompañará, distinguido penalista que está a punto de llegar a nuestro estudio. Son las 6:50 minutos de la mañana. Estaremos recibiendo a las 7 a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la República. Bueno, lo que menciona la Fiscalía es que durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, la contratación pública fue el centro de las actividades irregulares que ahora investigan las nuevas autoridades. Por esa vía se filtraron negociados, sobre todo bajo el mecanismo de contratación por régimen especial. Aquí es donde surge un solo proveedor. Un solo proveedor. No hubo ningún tipo de concursos. Se tenía señalado a la vertiente proveedora de todo tipo de productos. Lo mismo era comprar medicinas, para que me entienda la gente, que comprar automóviles o tecnología de punta. U otros, obviamente, otros agregados para gestar una administración con recursos, en ese tiempo con recursos, después de que se agigantaron los descubrimientos, especialmente de extracción petrolera y de metales. Pero la metalúrgica o la minería, como lo conocemos ahora, no pasaron por un cuarto de hora de evidentes éxitos, más bien se la dejó a un lado. No tuvo la suerte que tuvo el petróleo. Los yacimientos petroleros, en cambio, fueron atendidos con toda diligencia, al parecer, porque
estaban buenos negocios o por el estilo. El señor doctor Fausto Jarrín tendrá obviamente un guión explicativo de esto que para un defensor de Rafael Correa debe ser lo elemental. Saber las adquisiciones. Bienvenido, doctor Román. Muy buenos días. Buenos días, doctor. A las 7, la ex fiscal general del Estado, en la cadena Democracia, Mariana Yepes. Bueno, Javier Montenegro Fernández dice: la casa estaba en desorden. Los 10 años del gobierno de Correa pasaron facturas, sobre todo en la gestión de compras públicas. ¿Cómo ese ha sido el motivo de mi convocatoria? Naturalmente pensamos desde hace algunas semanas en el doctor Jarrín, porque es su abogado defensor del expresidente Rafael Correa. Y nos hemos preocupado de reservarle el mejor puesto para que ejercite una tarea de defensa de un conjunto de manifestaciones que aluden siempre a la corrupción, al sobreprecio. Bastante picardía. No estoy aludiendo exclusivamente del mandatario, sino de todos los gestores de la Revolución Ciudadana, que así se denominaban. El resultado es ahora, señores oyentes, que los socialistas, hombres otrora limpios, yo los conocía a todos, los socialistas era gente fundamentalmente de virtudes, de honorabilidad y de buenas prácticas. En los pocos oficios que la partidocracia del otro costado, que era amplísima, un abanico de partidos políticos, le permitían. Eso es también muy cierto y también conocía esa realidad. Entonces quiere decir que los socialistas en el ejercicio gubernamental o de la presidencia de la República del economista Rafael Correa fueron los mejor invitados, porque coincidían naturalmente con hechos revolucionarios que eran anunciados como con un espaldarazo impresionante de parte del gobernante. Era un gesto revolucionario, un gesto de recambio importante para el país. Y naturalmente todo iba en beneficio de los más pobres, de la gente sin oficio ni beneficio en un país que desconcertaba. Tampoco fue un país ideal el que recibió Rafael Correa. Recibió un partido que lo convirtió a un ejercicio de populismo súper pragmático y en el que se abusaron los dineros públicos. Decía que el compañero Javier Montenegro, en uno de los principales rotativos del país, mencionaba que la casa estaba en desorden. Los 10 años del gobierno de Rafael Correa pasaron facturas sobre todo en la gestión de las compras públicas. Voy a leer literalmente lo que en su reportaje sostiene. 2 años después del cambio presidencial, todavía hay problemas que deben corregirse en lo técnico y más que todo en lo legal. Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, conversó con
respecto naturalmente a las falencias detectadas y las tareas que aún están pendientes. Proveedores, pacientes y otros sectores han criticado la subasta inversa para la compra de medicinas, por ejemplo. Las observaciones son fundamentales. Respecto de este tema, el proceso asoma muy complejo. Hay medicamentos que se hacen por subasta y otros no. Hay medicamentos que pertenecen al cuadro básico y otros no. Incluso hay otros que están por fuera de esos procedimientos. Debemos entender a qué y en qué punto es la queja. No hay que generalizar las compras públicas de medicamentos. A veces critican a la subasta, pero se refieren a los procesos que están por fuera de la subasta. Esta es la observación importante que él hace y que ella hace también. Javier y la señora. Estamos trabajando en la red de salud pública, no es algo que se haga de un momento a otro, porque implica la revisión de pliegos, la revisión del cuadro básico de medicamentos. Ustedes no pueden sugerir variaciones al cuadro básico en medicamentos. Hay críticas en esa herramienta. Contesta, para nada. Esa es rectoría de la red de salud. Nosotros actuamos de acuerdo con lo que ellos disponen. ¿No hay urgencia por una nueva subasta? En este momento funciona la subasta. Está vigente. Hay reclamos de sectores específicos, pero mientras salud no nos dé una nueva instrucción, no podemos hacer cambios. Es complejo y se confunde mucho porque hay varios procesos y muchas entidades involucradas. Esto solo alude a fármacos, a medicinas. Hay una larga lista, obviamente, de adquisiciones de parte del Estado. Y en todos estos escenarios asoman naturalmente escandalosos sobreprecios que se mantuvieron, pero con unas concentraciones fuera de desquiciadas y privilegiantes para determinados abastecedores del sector público. Capaz que a la final dicen es un solo renglón de abastecedores. Pero ¿cómo podían abastecer todos los segmentos? Ya lo van a ver ustedes en el desarrollo de este conversatorio. Pero yo quiero dar asimismo lugar a una premisa frente a todo lo que se ha dicho en los últimos días respecto a las inconductas exhibidas por la administración pública en términos generales, en la época del presidente Correa. Yo quisiera que vayamos palmo a palmo, también recibiendo a ustedes, beneficiándose de algunos puntos de esclarecimiento que ha traído el doctor Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa. ¿Cuándo le contrataron? ¿Hace qué tiempo le contrataron, doctor? Buenos días, estimado Gonzalo. Buenos días, Ramiro. Un afectuoso saludo para la audiencia de esta prestigiosa radio. Mire, Gonzalo, en el proceso actual, si es que es al que nos referimos, que es el que empezó siendo denominado arroz verde y la Fiscalía le modificó a sobornos 2012-2016, hasta el momento el expresidente Correa no ha sido acusado de absolutamente nada. Entonces, mi participación como abogado próximamente tendría que verificarse y eso dependerá
de la realización de la audiencia de vinculación que la Fiscalía solicitó el día jueves de la semana pasada. Actualmente, en relación al caso... No, nos podemos detener en ese elemento Por porque supuesto. dice uno de los abogados de ataque, o por lo menos esclarecedores de ese capítulo, el asambleísta que va a tener la posibilidad de intervenir más adelante. Lo habíamos buscado con todo empeño esta víspera. Es el asambleísta Fabricio Villamar. Dice que aquello no es de obligación, porque Rafael Correa ya no es presidente de la República. Él es expresidente de la República. Y como tal, aparentemente yo no estoy enterado en rigor. Aparentemente no requiere, doctor Jarrín, de que le echen una mano franqueando o no posibilitando la inculpación, la tarea de investigación, la tarea de auscultamiento de los secretos que encierran innumerables negociaciones de adquisición de insumos, de materiales para el Estado. Entonces, ¿qué opina usted de eso? Tengo dos opiniones, básicamente. Las funciones, el expresidente Correa las desempeñó desde el 2007 hasta el 2017. Los supuestos actos, porque Gonzalo, yo creo que sí hay que tener cierto rigor, todos son supuestos, no, los procesos penales están todos avanzando. Recién en este caso, por ejemplo, vamos a una vinculación, es decir, ni siquiera la fiscal ha formulado su dictamen. Pero entonces, ¿en qué han avanzado? Eso es lo que a veces nosotros también nos vamos a ¿Pero preguntar. quién ha manejado? Porque permítame. la cosa ha sido fundamental, doctor, para que usted se explaye, es que el señor expresidente manejaba la justicia, están ahí sus adláteres, no están jueces ni fiscales competitivos o competentes a nombre de la ciudadanía, por ejemplo. Resulta que son a nombre de la ciudadanía, pero son o caen bajo el vicio de este correato que ha manejado la justicia con toda decisión y facilidad. ¿Usted no cree que ha ocurrido eso, doctor Jarrín? En mi personal criterio, yo creo que para llevar esto a un segundo momento, a un segundo campo, el gobierno de Moreno está ya pasando a su segundo tiempo, como se diría en el fútbol. Y yo creo que el tema del correísmo versus el anticorreísmo ya necesita al menos oxigenarse. Es decir, yo no fui nunca un defensor a rajatabla de las cosas que, por ejemplo, se realizaron desde el Consejo de la Judicatura. A mí me parece que se hizo un gran desarrollo en la sistematización, se desarrolló mucho el asunto de la infraestructura. Sin embargo, yo personalmente, y este es un criterio mío personal, no estuve de acuerdo en varias de las circunstancias en las que el Consejo de la Judicatura transitorio, en aquella época, el que lo dirigió Paulo Rodríguez y el que después dirigió Gustavo Yalc, planteaba ciertas situaciones respecto de los méritos, respecto de la capacitación de jueces. El Consejo se pronunciaba a través de resoluciones que a veces pretendían darle lineamientos a los jueces para resolver, cosa que se sigue haciendo, por supuesto. Eso es otra cosa que yo creo que es necesario dejar claro. Ciertas formas, ciertos manejos no se han modificado, solo han cambiado los personajes, y la mayoría de esos personajes que han cambiado fueron parte del gobierno del que yo también fui parte, y yo eso lo digo con mucho orgullo. Sin embargo, ahora están del otro lado, y eso sí creo. ¿De qué tiene usted? Yo personalmente, sí, de haber trabajado con el expresidente Correa, Yeah. de haber sido parte de un proceso en el que personalmente yo me esforcé muchísimo desde el espacio en el que yo me desempeñé. ¿Qué formato de adquisiciones y de contrataciones públicas ordenó Correa se siga? ¿Fue un solo guión? ¿Fueron varios? Porque lo que estamos viendo es que un solo proveedor. ¿Cuál sería el solo proveedor? El solo proveedor le doy a conocer en breves instantes. Por aquí anotan un solo proveedor. Y eso es lo que nos llamó profundamente la atención. 70%
de todas las adquisiciones, el 70% pertenecieron al mismo proveedor. ¿En medicinas? ¿En medicinas? No, en todo. No, bueno. Yo por eso digo, ¿quién era el proveedor? Desconozco realmente eso. Mire, perdón si No, regreso a la parte anterior que usted me planteaba. De la Asamblea actual yo no espero nada. O sea, si usted me permite que haga un análisis político, a pesar de que yo estoy aquí en mi condición de abogado, es decir, yo me referiré más a temas técnicos que tienen que ver con el asunto usted procesal. Tiene que analizar cómo defiende a su cliente. Por supuesto. Claro. Ese es mi trabajo y a eso vine acá y entiendo que además es la razón de la invitación que agradezco mucho. Sí. De la Asamblea actual no espero nada. De la Asamblea liderada por Elizabeth Cabezas, que además yo personalmente considero que llegó a la presidencia de la Asamblea a través de un subterfugio y de un, entiendo que desconocimiento de la norma, pues había vicepresidentes en esa Asamblea y ella llegó directamente desde una curul. Saludemos a la doctora, qué gusto. fiscal general de la República. Bienvenida, doctora Mariana Yepes. Está interviniendo el doctor Fausto Jarrín, abogado defensor del expresidente Rafael Correa. Tenga la bondad, doctor. Le decía que en lo político no espero nada de la Asamblea. Yo estoy prácticamente seguro que la Asamblea lo que va a hacer es replicar la actuación de Elizabeth Cabezas y a través de mayoría simple procederán a dictar una resolución diciendo que la jueza no es competente para solicitarlo o es improcedente la solicitud del levantamiento de la inmunidad. En lo conceptual yo considero que la inmunidad, así como el fuero, deberían ser connaturales a la persona, porque si no, a cualquier presidente basta con esperar un año y cualquier juez de cualquier ciudad podría meterlo preso. Por lo tanto, y sin ir más allá en análisis convencionales o en análisis de derechos humanos, yo sí considero que la Asamblea debería ser un ejercicio político, pero coherente, y en el último de los casos, por supuesto, levantar esa inmunidad, que se realice un debate consciente en la Asamblea, que los asambleístas inauguren un debate de nivel y lo hagan, pues que levanten la inmunidad y que se proceda como corresponde. Yo, en lo procesal, en lo profesional, realmente creo que quien va a tener las cosas muy complejas de aquí en adelante, una vez que se realice la vinculación, de la que casi estoy absolutamente seguro que se dará, va a ser la Fiscalía, porque a mí sí me queda rebotando, perdón que vuelva a usar el símil de los deportes, a mí sí me queda rebotando y muy profundamente una pregunta, o sea, si Odebrecht puso presidente, ¿dónde está Odebrecht? Porque la Fiscalía no ha solicitado vincular a Odebrecht. Por lo tanto, en el proceso específico que la Fiscalía denominó sobornos 2012-2016, el que puso presidente no está vinculado y no va a ser parte del proceso. Entonces, realmente quien va a tener mucho trabajo en eso va a ser la Fiscalía, en un estado ideal, en donde las cosas se den de acuerdo a lo que versa de la verdad procesal. Que a la fiscal de estos tiempos lo único que los corresponde hacer es revisar todo, fiscalizar absolutamente todo, porque ya no es hora de contrataciones, eso ya pasó. Lo que tiene que revisar es que, y está dando en el clavo, es que del 2013, doctor Jarrín, al 2016, fue del 50-50. ¿Qué quiere decir? El 50% de la compra pública se hacía bajo régimen especial. Usted recuerda, el régimen especial aludido permanentemente. De esos, el 73%, ni siquiera es el 70%, el 73% se hacían con un único proveedor, que ya le doy a conocer a quien lo encasillan como el único ofertador, proponente y naturalmente abastecedor de todas las necesidades más o menos convencionales en la administración pública. Entonces, este es un artículo de Diario Expreso del compañero Javier Montenegro que dice: la casa estaba en desorden. Los 10 años del gobierno de Correa pasaron factura, sobre todo en la gestión de compras públicas. 2 años después del cambio presidencial, todavía hay problemas que deben corregirse en lo técnico y en lo legal.
Ahí le mencionan a Silvana Vallejo, directora general de Servicio Nacional de Contratación Pública, la CERCOP. Sí. Ella ha conversado con Javier sobre las falencias detectadas y las tareas que aún están pendientes. Para defenderle a Correa, usted tiene que saber cuáles son las falencias detectadas según, naturalmente, los opositores o denunciantes, los adversarios en el tema del presidente Correa, y cuáles también son las tareas que están pendientes aún. Tareas seguramente de búsqueda de explicaciones a todo lo que se ha hecho. A este tema le invito yo, este momento. Doctor. Mire, Gonzalo, efectivamente, pues, una vez que, por ejemplo, la Contraloría haya hecho los exámenes especiales correspondientes, haya determinado las responsabilidades correspondientes, por ejemplo, en base a lo que dice la economista, me parece que es Vallejo, pues si eventualmente la Contraloría decide formular un indicio de responsabilidad penal y solicitarle a la Fiscalía el inicio de una investigación previa, por supuesto, en mi condición de abogado yo me veré abocado a revisar, a hacerme parte de ese proceso, verificar qué es lo que la Contraloría ha determinado, contrastar eso con peritajes, como se hace comúnmente, y llevar eso a los niveles que corresponden usted para no que está la Fiscalía... preparado para defenderle todavía. Yo soy el abogado del expresidente Correa específicamente en los temas en los que él me ha requerido ser su abogado. ¿Cuáles son proceso, esos temas? Perdone, doctor. Esta noticia que aparece en el Diario Expreso no se ha materializado en un proceso penal aún. Y mal haría yo adelantándome a analizar la noticia de una funcionaria actual del gobierno a través de un medio que ha sido permanentemente conocido por tener cierta línea editorial. En lo personal, este momento... Yo soy abogado del expresidente Correa exclusivamente en el caso Balda. Yo procederé con toda seguridad, y eso se lo digo, a ser abogado del expresidente Correa en el caso Sobornos 2012-2016. Los procesos en los que eventualmente él se vea abocado a defenderse posteriormente tendrán que seguir su curso normal. Y en su momento, porque yo no soy un especialista en derecho administrativo, después de haber, como le decía, pasado del ámbito de la administración, del ámbito de la Contraloría, si es que eso llega a procesarse a nivel de la Fiscalía General del Estado, por supuesto, en ese momento yo podré referirme a estos temas porque, además, habría que verificar a qué nos estamos refiriendo. Si se trata de un solo proveedor en el tema de salud, habrá que determinar cuáles eran los ministros de salud del momento y verificar hasta qué punto eran responsabilidades de ellos y en qué momento podría transformarse en una responsabilidad del expresidente Correa. Usted recién se va a inteligenciar. ¿Por qué entonces el presidente confía en usted? No, yo no me voy recién. No me voy recién a inteligenciar, Gonzalo. Yo tengo un conocimiento cabal. No, yo estoy diciendo que para cuando esto llegue al nivel del procesamiento penal, si es que llega a ser el caso, en ese momento yo tomaré partido ya como abogado, como defensa técnica, en relación a lo que ahí se afirma. A la final, estos documentos que usted está dando lectura son reportajes respetables, por supuesto, ni siquiera han llegado a ser parte de procesos. Habría que ver qué está sucediendo en la Contraloría. Desconozco lo que sucede en la Contraloría. El abogado del expresidente Correa en los temas administrativos y de la Contraloría es el doctor Alexis Mera, no yo. Y el momento, vuelvo a decir, que esto se transforme en un proceso penal, eventualmente... Vendrán otros profesionales por supuesto, a defender. Por supuesto, porque hay que tener en cuenta, hay que tener claridad sobre el hecho de que uno debe ser responsable de en qué se mete y en qué no. Ahora... Pero usted va a intervenir en todo el abanico, digamos, de ilícitos que se le acusan a su defendido, porque de lo contrario hará el favor de enterarnos en qué campos nosotros debemos averiguar con usted. Y habrá seguramente una veintena de abogados para seguir con el análisis de todo el englobe de adquisiciones y de casos de peculado, y de casos de cohecho, y de casos de concusión y enriquecimiento ilícito debidamente comprobados. Lo que pasa, Gonzalo, es que, por ejemplo, si usted me pregunta, hay alrededor de 350 indicios de responsabilidad penal enviados desde la Contraloría a la Fiscalía.
De esos, alrededor de 18 incluyen al expresidente Correa. Es decir, de todos los supuestos procesos que se han realizado, de todas las investigaciones que se tendrán que dar, el expresidente está incluido en 18, no en 360. Es decir, hay procesos que la Contraloría, en su indicio de responsabilidad penal, no incluye al expresidente Correa. Entonces, eso tendrá que defenderse la persona que está siendo procesada, que está siendo investigada por eso. Ahora, la tendencia de entender que todo lo sabía Correa, que todo lo manejaba Correa, puede ser un tema que se maneje a nivel mediático, puede ser un tema que se maneje inclusive en ciertos niveles de la opinión pública, de la ciudadanía, por supuesto, tienen derecho. Esa libreta de la dama que le acompañaba al presidente lo dice todo. Él manejaba todo. Yo discrepo de eso, además tendremos que verificar primero la veracidad de la libreta de la dama, la veracidad del momento en que lo escribió, y etcétera. Y sin embargo, por ejemplo, si es que ya quiere que le comente algo puntual del proceso, la Fiscalía acaba de negarme ¿Prueba? Sí, me ha negado la exhibición del cuaderno, aduciendo que el cuaderno fue exhibido en su momento, sin tomar en cuenta que no fuimos partes procesales en ese momento. Yo me hago parte de este proceso de Arroz Verde, ahora Sobornos 2012-2016, cuando a través de un proceso extra, a través de un acto urgente, se detiene a Alexis Mera. Entonces, para cuando se materializó el cuaderno, para cuando se hicieron esos peritajes, no éramos partes procesales. Y la Fiscalía ahora no me quiere dejar ver el cuaderno. Yo me pregunto por qué. ¿Temor de que usted le rompa? No sé, o que le arranque alguna hoja. O que le arranque algunas hojas. Yo la verdad, a mí la verdad el cuaderno me preocupa en tanto y en cuanto vayamos avanzando en el proceso y ese cuaderno tenga que ser cotejado y verificado con otros elementos que lo corroboren, porque el cuaderno dice lo mismo que dice la doctora Martínez y dice lo mismo que dice el correo de Laura Terán. Es decir, da la vuelta alrededor de las dos personas que fueron apresadas en mayo del 2019 y que claramente han llevado una línea de cooperación con la Fiscalía que habrá que verificar hasta qué punto son capaces de corroborar y demostrar esa información. Muy bien, doctor Jerrín. Usted quiere ampliar entonces el espectro y lo vamos a hacer, pero desde el lado no de los acusadores, porque aquí no hay acusadores. Aquí hay relatores de una realidad que es manejada también por los medios de comunicación colectiva. Pero con privilegio a las distinguidas damas, yo le pido a Ramiro que tenga la bondad de ceder la oportunidad de que inicie esta revisión la exfiscal general del Estado, Mariana Yepes. Doctora Yepes, ¿cuáles son los ámbitos que usted nos haría el favor de orientarnos? ¿Debería encaminarse la fiscalización, la indagación, la investigación propiamente dicha de Fiscalía General? Buenos días. Buenos días, Marianita. Bienvenida. Buenos días. Doctora, ¿cómo está? Román, un gusto compartir con ustedes. Buenos días también, Radio Escuchas. Yo creo que el trabajo de la Fiscalía este momento es un trabajo bastante complicado y muy arduo. Se le ha abierto un abanico de casos y de investigaciones que tienen que estar orientadas exclusivamente a obtener la verdad. Y eso es importante porque creemos siempre que el fiscal es la figura que debe acusar, o sea, es el abogado del diablo, pero la Fiscalía precisamente tiene que hacer un trabajo investigativo para descubrir la verdad y no su verdad. Entonces, eso es un poco más complicado todavía, ¿no? Porque puede ser que reciba documentos, tenga información, reciba versiones y se forme su criterio, pero a donde debe caminar es exclusivamente a contrastar eso con otras diligencias y a encontrar la verdad. Desde luego que aquí se han presentado, aquí en el país, en esta ciudad, se presentaron documentaciones muy importantes en estos casos que al momento está ocupando la Fiscalía como la figura de lo que es, ¿no? La figura de lucha contra la corrupción. Le ha tocado una labor muy difícil, yo creo. Coyunturalmente nunca ha existido tantas denuncias, tantos hechos de corrupción en el país. A mí me tocó asumir el quiebre bancario, pero no tiene ninguna comparación con los casos de corrupción. Aquí ¿La cuantía o el volumen varía?
Totalmente, totalmente. Ni siquiera el volumen económico, digamos, porque en esa época eran sucresores en dólares, Claro. y aparte de eso es una infinidad de casos. Más o menos estamos viviendo una época en que por donde se topa sale actos de corrupción. Más o menos, ha habido un descontrol. Yo sí creo que políticamente ha habido un descontrol en el manejo de la cosa pública, ¿no? De todos los contratos. Quisiera mencionar algo que es importante. Parece que el Código Orgánico Integral Penal fue modificado determinando mayores penas para ciertos delitos, pese a que la Constitución habla en el artículo 195, me parece, de que la política penal del país es únicamente para aplicar las leyes penales en última ratio. O sea que debemos pensar en otras salidas, en salidas alternativas al juicio penal. Sin embargo de eso, existen penas más altas, pero para castigar a los ciudadanos, como muchas veces he dicho, a los ciudadanos comunes y corrientes, pero para sancionar a quienes administraron lo público, o sea, para los delitos de administración pública, se rebajaron las penas y además se suprimieron figuras delictivas. En estos casos que estamos hablando, en que hace un momento topaba con el doctor Jarrín, lo que mencionaba CERCOP, y decía de las contrataciones públicas, ahí tenemos un ejemplo clarísimo de lo que yo le menciono, que se han suprimido requisitos, exigencias contractuales, precontractuales, para tipificar el delito de peculado. Entonces, con eso, si se dictaban decretos, se gobernaba con decretos en la parte de contratación pública para calificarlos de actos urgentes, de necesidad urgente, y entonces ya no se cumplían los requisitos precontractuales. Y eso que antes se configuraba como un delito de peculado atenuado, podríamos decir, ahora ya no existe, ¿no? Entonces se abrió la puerta para eso. Yo creo que hay un genérico peculado. Sí, exactamente, así había, ¿no? Y ahora hay un solo delito de peculado en que se han suprimido algunos elementos configurativos del delito de peculado. ¿Nos podría enterar rápidamente? Eso, le estoy diciendo rápidamente que es, por ejemplo, para la contratación pública. Entonces se suprimieron requisitos, exigencias precontractuales y contractuales. Con la declaratoria de emergencia se suprimieron. Claro. Ya, pero una declaratoria de emergencia no se puede saber a quién hayan beneficiado. Pero yo creo que de lo que hemos visto, el país no está beneficiado con esas contrataciones urgentes, porque hemos visto que a veces se contrata con temas de mala calidad, construcciones que están indebidamente realizadas y que tienen que nuevamente cobrarse, paralizarse, medicinas, etcétera, una cantidad de temas que pueden ser objeto de contratación. Pero el tema volviendo al tema ya del proceso penal en el que está este momento anunciado, para que se haga la formulación de cargos, para que se haga la vinculación de determinadas personas, entre ellas del expresidente de la República, y ahí se le formule cargos. Yo creo que en ese caso existe un tema que a mí sí me preocupa y me da una interrogante, ¿no? Me produce una interrogante. ¿Por qué se solicitó la autorización a la Asamblea? ¿Por qué? Ya se hizo el enjuiciamiento por el caso Balda, ya se inició el proceso por caso Balda. Estamos quizás para evitar que haya problemas, críticas en lo posterior y vamos a lo seguro, sabiendo que la respuesta va a ser negativa. ¿No es cierto? Porque la respuesta va a ser negativa. Entonces, ¿por qué razón? Pero yo creo también en este caso y en otros casos similares que habría que involucrar un poco más a Odebrecht. Odebrecht en otros países ha dado unas colaboraciones exitosas. Aquí está como comenzando. También cuando en el proceso de asociación ilícita en que está involucrado el expresidente Glass, ¿qué pasó con Odebrecht? Pasó que Consensado Santos hizo una colaboración y no sabemos hasta dónde fue la colaboración, que nunca más se le puede topar. Sería una colaboración asegurándole el futuro de impunidad.
Eso es gravísimo, ¿no? Habría que investigar un poco más. Ahora existen otros personeros de Odebrecht que están colaborando. Pero en el fondo, en definitiva... Pero son los investigadores nuevos los que permiten Sí, exactamente. Porque antes se dice que con el doctor Vaca se hizo un convenio de cooperación eficaz y ese convenio no apareció. Nunca más. Ese convenio es reservado. Naturalmente que los convenios de cooperación eficaz son reservados, pero se guardarán en algún archivo, pues no. Deben conservarse en algún archivo para que el sucesor pueda observar y continuar esa línea de enjuiciamiento. Y la fiscal puede convocarle al doctor, parece que sí le ha convocado para otros casos, ¿no? Porque recién por la televisión me enteré que él fue a rendir una versión. Pero creo que en el mismo caso de sobornos, sí. Me parece que él compareció, como comparecieron muchísimas personas. Yo creo que, resumiendo, ella tiene una labor muy difícil por todos los casos que se han sumado, por todas las circunstancias que estamos viviendo, que son el reflejo de 10 años de desorden, por no decir otra cosa, de un desorden. Y eso, ¿en qué nos ha ubicado? Que exista una persona, como una inquietud, que exista una persona cercana al presidente de la República, que anote absolutamente todo lo que pasa, ¿era por fidelidad o era por seguridad? Eso también deberíamos preguntarnos, ¿no? Pero absolutamente todo. Es extraordinario que las personas llevemos un diario, pero de nuestra propia vivencia, pero llevar un diario de lo que sucede en el entorno de la presidencia, con todas las debilidades, digamos, y los actos casi que después se convierten en delincuenciales, es sumamente grave, ¿no? ¿De quién estaba rodeado el expresidente? ¿Cómo el señor presidente de la República, expresidente de la República, Rafael Correa, logró configurar un modelo formato de cómo debían realizarse las contrataciones públicas, porque son modelos parecidos, en donde él tiene prácticamente la última palabra. A través, naturalmente, él no ha puesto decretos, no tenemos esas pruebas. Quienes le fiscalicen en estos instantes, en este caso la fiscal general de la República, no ha de tener documentos en donde el presidente disponga. Y esa es una buena herramienta que tiene el señor doctor Jarrín, porque dice no tienen con qué comprobarle que él haya dado las órdenes pertinentes para la selección de los proveedores. Uno solo proveedor, no me sacas de ahí a ninguno más, no me pones a operar a ninguno más, solamente vamos a trabajar con este. Como diciendo, yo necesito tener elementos coherentes para yo poder tratar con ellos y hacer el seguimiento de todas las adquisiciones. Pero vamos viendo, se puede llamar marca Correa el estilo que se utilizó, la metodología que se utilizó en este cuatrenio, de mucho más de 4 años, de adquisiciones públicas, de contrataciones públicas. Doctor, eso le pregunto. Gracias, Gonzalo. Realmente para mí un gusto de estar aquí. La doctora María Nieves, muchos saludos. Al doctor Fausto Jarrín también. Y mire, mi punto de vista siempre ha sido muy, muy frontal. Creo que para ingresar en actos de corrupción, dejó claro esto, para ingresar en actos de corrupción tiene que haber una organización. Y eso es lo que se ha ido tratando en varios momentos, no solamente en Ecuador, en Sudamérica, en el mundo se ha tratado así. Pero ¿cuál viene a ser el problema? El proceso ya de fiscalía, que es la que tiene la iniciativa y tiene la capacidad de hacerlo por el 195, como decía la doctora Yepes. Siempre tiene 2 principios: oportunidad y mínima intervención penal. Entonces, la mínima intervención penal le permitía a la fiscal ver qué investiga, o a los fiscales,
que hemos tenido 6, tengo entendido hasta aquí. 6 fiscales que fueron en su momento, o 7, hay que incluir al doctor Pesantes también, que intervinieron en todo este momento de 10 años y más, 12 años si queremos. Pero también es cómo se fue. Por eso mi crítica... O sea, el binomio Pesantes-Poli sí intervinieron en la mayor parte de los ilícitos. En temas totalmente de petróleo. Usted puede ver temas petroleros. ¿Qué pasó cuando se cerró justamente o tuvo problemas una de las turbinas en la represa San Francisco y que posteriormente tuvieron que continuar con algunas investigaciones que no terminó de hacer la Fiscalía? Yo hablo del 2011 y antes de eso, por favor. Y ahí teníamos un fiscal que era el doctor justamente que estuvo allí, fue el doctor Pesantes. No investigó la Fiscalía, terminaron negociando, la Odebrecht se fue y claro, regresa en Manduriaco. Si seguimos hablando solo del caso de Odebrecht, vamos a ir analizando los momentos, porque cuando regresa en Manduriaco siempre hay algo que es muy necesario. Se hacen obras complementarias. Se hacen contratos diferentes. Se hizo un contrato principal y después se van agregando otros contratos para tratar de... Esa es parte continuar. Del formato. Hay que hacer el túnel fulano de tal en tal lugar de dicha hidroeléctrica. Por consiguiente, vamos a hacer un contrato diferente y un contrato que va a ser complementario ahora. Entonces, eso traía consigo una cantidad de datos que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta. Pero... lo hacemos como ecuatorianos. Yo quiero exhibir y hacerles conocer a los oyentes y a ustedes, señores invitados, una intervención de Carlos Poli. El excontralor, ¿sí? Como contralor. Entrevistado que fuera por Canal 1 el año anterior, ¿sí? Narró cómo él mismo alertó al expresidente Rafael Correa de sobreprecios en toda clase de contrataciones públicas. Ustedes recuerdan esa intervención. O sea, como que este es el culpable, le decía, no sé a quién, pero recordemos y hagamos una especie de asociación de ideas, ¿no? Al presidente Correa un día que me llamó por teléfono, en que me decía que teníamos que hacer algo porque todos los contratos que se daban, inmediatamente se contrataba por 10 millones y terminaban por 20. ¿Pero por qué? Una de las razones fue porque le quitaron la facultad a la Contraloría y a la Procuraduría de emitir los informes previos de contratación pública. ¿Y quién hizo todas esas leyes? ¿Quiénes hicieron todas ese tipo de cosas que decía que eso hay que cambiar? ¿Quién hizo eso permanentemente? Alexis Mera conoce perfectamente porque en el gobierno del presidente Correa todas las leyes pasaban por manos de él, pues todas las reformas pasaban por las manos de él. Y le dije al presidente, con todo respeto al presidente Correa, ya a estas alturas del partido, te han robado, le dije, te han robado mucho dinero, presidente, porque esto de permitir lo que hizo el procurador Diego García, de emitir primero un criterio, cuando se lo pide la ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, le pide para que emita un criterio y le dice que hasta el 35% se puede contratar y con obras extras. Luego un alcalde de la costa le vuelve a hacer otra consulta a las pocas semanas y cambia de criterio y dice que se puede contratar hasta el 70%. Y a partir de ese momento, a partir de esa acción del procurador, se destapó la corrupción, porque todos los contratistas cogían los contratos como sea y luego sabía que iban a subirse hasta el 70%. ¿En qué nos ayuda indistintamente, doctor Román y doctor Jarrín, este inserto que yo estoy transmitiendo a conocimiento o recordando al público? Estamos hablando del Contralor de la Nación. Estamos hablando de la persona que tenía que realizar... un Superman, pues. Por supuesto. Tenía que hacer definitivamente toda la información y entregar a la Fiscalía lo que había visto. Y en ese momento también tenemos que él acepta la conversación directa con el expresidente Rafael Correa.
Y cuando acepta la conversación directa con el expresidente Rafael Correa, no es solamente que le dice, es el presidente el que conocía, sino yo también. En la asesoría tenemos que ir caminando completo y tenemos que ir viendo desde los autores quién más nos acompaña. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que esas afirmaciones aparecen entregadas y siempre observadas dentro de los procesos que se continuaron. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el enjuiciamiento al vicepresidente o ex vicepresidente Jorge Glass y aparece el enjuiciamiento al señor Carlos Polit, aparecen también pagos de Odebrecht en Coimas, donde se sabe que el excontralor le justificaron 10 millones. Su hijo también. Llevaba la maleta del cuarto piso al sexto piso. Entonces, había lugares de reunión, había tantas cosas. Entonces, ¿qué tenemos aquí de problema para la Fiscalía y para los ecuatorianos? Es que se van del país, toman decisión de estar en otro país. Y claro, aparecen en Bélgica, aparecen en Estados Unidos, aparecen en todos los lugares. Y yo sí creo que para hacer una buena investigación deben invitarles a que vengan. Yo he manifestado aquello. No deben ordenarles las prisiones. Tráiganlos. Que rindan versiones en nuestro país, que se defiendan en nuestro país, en Ecuador. Ha de querer por línea digital hacer la declaración. Vea, ¿En qué variaría esa? Mire Gonzalo. Una vez que tenía que presentarse en vía digital, ni siquiera aparecía en el lugar donde sabían o se pretendía los ecuatorianos conocer dónde vivía. Entonces, yo creo que estas cosas se van más allá. Por lo menos, algún rato, y en este medio, Gonzalo, yo dije, en el caso del general Jorge Gabela, que conversó el expresidente Rafael Correa, y estuvo como comandante general el general Gabela, y cuando muere y va doña Patricia Ochoa, también a conversar con el señor presidente Rafael Correa y con los ministros que estuvieron reunidos ese día. Dentro de ellos estaba también el señor Serrano, el señor Carvajal, entre otros de lo que sé. Realmente tienen que aclararse las cosas directamente. Aquí no son por videoconferencia, etc. La investigación tiene que ser amplia, eficiente, llegar a verdades. Y las verdades traen consigo una presencia directa en el país. Yo considero, siempre hice una crítica realmente, cuando se hacía las expresiones a través de videoconferencias, cuando los ponen a los presos en la cárcel y les hacen videoconferencias. Eso es más eficiente para la investigación de justicia. Eso también ha permitido que muchas cosas queden en la impunidad. Y yo hablo desde derechos humanos, porque el efecto de derechos humanos es encontrar la verdad manifiesta y donde tengamos la objetividad por parte de Fiscalía que se llegue a total esclarecimiento. Yo creo que la doctora Diana Salazar, independientemente del equipo de trabajo, y tengo entendido que mucho del dinero que está llegando a la Fiscalía, y perdón mi doctora Mariana, yo quiero dejar claro esto, el 92% están gastando en pago a funcionarios y nos queda el 8% para hacer todo lo demás. Estamos hablando de cuántos millones se entregan anualmente a la Fiscalía y cuánto realmente estamos dejando para hacer el trabajo de Fiscalía. Yo creo que eso hay que tener un poco de cuidado. Cuando la Fiscalía tenga independencia, y yo sigo diciendo esto, la Fiscalía debe tener total independencia para investigar. Si a la doctora Diana Salazar le dan una Fiscalía independiente, que tenga sus recursos independientes, que tenga todo lo que debe tener la Fiscalía, por favor, y no dependencia al Consejo de la Judicatura. Perdón, porque eso ha pasado. Estamos eligiendo indirectamente a la fiscal y tantas cosas. Pero bien, en todo caso, eso permitirá que se haga más objetivo y transparente las cosas. Yo creo que en mi país, si bien tienen tantas denuncias de peculado, cohechos, conclusiones, todo lo que es enriquecimiento ilícito, una cantidad de delitos imprescriptibles incluso. Creo que debemos ingresar a entender
de que la Fiscalía tiene que intervenir de otra manera. Pero lo último, Gonzalo, creo sinceramente que el discurso cool latinoamericano tragó consigo lo que le voy a contestar. Mire, el poder se centralizó. El poder se centralizó en una persona, en un partido, e hizo lo demás. Eso es lo que tuvimos en el discurso cool. Y el discurso cool o frío en criminología es que nos ponemos todos al servicio de. Entonces, dentro de esto tenemos que cuidar mucho que la parte que se dio para gobernar en reformas legales, en tantas cosas, sí, con la Asamblea Constituyente, que por lo menos ya llegamos al Estado constitucional, ya estábamos dentro del constitucionalismo y los estándares internacionales como tratados, acuerdos, etcétera, ya iban tomando parte en la gobernabilidad legal de nuestro país. También fuimos creando y quitando delitos. Eso es muy importante, Gonzalo, entender. ¿Por qué? Porque en la contratación pública, si bien es cierto, se hacía en forma directa y todo era emergencia, porque se necesitaba hacer emergencia para hacer las cosas como las hicieron. ¿Y ahí el mismo presidente permitió aquello? Vea, definitivamente él en una sabatina, yo recuerdo, dijo, aquí realmente están mal los jueces y aquí hay que meter las manos en la justicia. Esa fue una declaración un día sábado en una sabatina públicamente, y el día lunes comenzaron las cosas. Aquí las cosas son concretas. Ahí estuvo el procurador también, Diego García, que vemos ahora rindiendo versiones y que realmente desde el tiempo cuando se dañó la turbina de San Francisco, con el doctor Pesantes estuvo el doctor García, pues. Y cuando el doctor Pesantes no hizo la investigación del caso, le quedó al señor procurador y comenzó la negociación con Odebrecht. ¿Quién hizo eso? El doctor García, que era el procurador. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer acuerdo y no olvidarnos, porque la amnesia y el miedo matan los países. Seguro. Y matan nuestro país. Entonces yo creo que hay que tener claras estas cosas. Pero y yo seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Fácil entre comillas, desde luego, no hay nada fácil. En el estado en que están las cosas no hay nada fácil. Pero digo, lo veo procedente que el señor presidente Correa, que debe tener, como este periodista, algunos eslabones perfectamente grabados que determinaban indicaciones o revelaciones que no conocía el público y que lo conocimos en el trajinar de los primeros trámites de parte de algunos funcionarios de rigor. ¿Por qué no viene su defendido? Sí le ha comentado que él está listo, como sugiere el doctor Román, a concurrir a nuestro país y ante las autoridades correspondientes ejercitar una tarea de enteramiento a la población, que es lo que más le interesa a él, respecto a cómo ocurrieron estas fases de corrupción impresionantemente graves y grandes, inmensas, que nos tienen una situación económica terrible y con una deuda impresionante, parte de todas estas malas movidas, digamos, en la contratación pública. ¿Por qué no le invita y le dice, presidente, esto vería muy bien el país y usted enrostraría con todos los argumentos y evidencias que posee, documentos y todo lo demás, y además apelaría a la memoria social, pues que usted se preocupó de estos asuntos y que usted reclamó por determinadas actividades que no estaban afincadas en la legalidad y que el tono suyo fue reclamante. ¿Cómo reclamaba si él no tenía pruebas
de que él había dado o impartido otro tipo de órdenes que beneficien, digamos, a la ética en las contrataciones públicas, por decir de alguna manera, doctor Jarrín. ¿Por qué no le sugiere que venga a Correa y se enfrente a las autoridades judiciales? Gonzalo, me quedo con dos... preocupaciones. No, dos temas que quiero reconocer de quien nos acompaña, de quienes nos acompañan en el panel. Primero, el exhorto algo parecido al exhorto que hace la doctora Mariana Yepes respecto del principio objetivo. No lo dijo con nombre y apellido, pero se refirió a eso. Y eso es una de las cosas que desgraciadamente en este momento cierto sector, no todos, quienes se han encargado de acusar, quienes se han encargado de considerar que una noticia ya merece un procesamiento penal, quienes se han encargado de considerar que la Fiscalía tiene prácticamente la obligación de las prisiones preventivas, como dijo Ramiro, también estoy de acuerdo con él que el abuso de la prisión preventiva es la que ha determinado un sinnúmero de situaciones. Para ese sector de la población, para ese sector del gobierno, para ese sector de los medios de comunicación, el principio objetivo es estorboso. Yo saludo que la doctora Mariana Yepes, exfiscal además, ahora va a ser parte de la comisión que evalúa a los jueces, tenga eso muy claro, porque quienes conformamos las defensas técnicas de quienes yo considero están en este momento siendo perseguidos por una partidización de la justicia, no sentimos eso en las autoridades, no sentimos eso en la Contraloría. No hay que olvidarse que Celi era el subcontralor de Polid. Yo no entiendo hasta ahora cómo es posible que exista esta variopinto de Morales, que por un lado le acusan a Polid de 1000 cosas y por otro lado defienden la situación de Celi. No me puedo sacar de la cabeza al Contralor General del Estado liderando una rueda de prensa contra los jueces que dictaron una revocatoria de prisión preventiva. No puedo evitar considerar... ¿Por qué eso no podía acontecer a su juicio? En el tema de Arroz Verde, a quien yo estoy defendiendo hasta el momento, porque como le dije al principio de la entrevista a Gonzalo, el expresidente Correa aún no está acusado de nada, es Alexis Mera. Y yo fui el abogado que planteó la revocatoria de la prisión preventiva a través de una apelación. Después de que los jueces le dicen a la fiscal que no estaba motivada la necesidad de la prisión preventiva, a la mañana siguiente, Pablo Celi, presidente de la función de transparencia, aparece encabezando una rueda de prensa acompañada de la fiscal y del procurador, exigiendo la destitución de los jueces, la sanción de los jueces, presentando una queja contra esos jueces, y eso a mí no me termina de salir, ¿no? Y efectivamente eso va a afectar muchísimo la gestión de una fiscal que, como acaba de decir absolutamente correcto la doctora Yepes, tiene que velar porque se sepa la verdad. No lo que dicen los correístas, no lo que dicen los anticorreístas, porque como digo yo personalmente como abogado penal, yo sí necesito ya pasar esa página. Los temas económicos, no comparto sus apreciaciones, con todo respeto, Gonzalo. Moreno ya está transitando el 3er año de su gobierno y seguimos culpándole al correísmo de cualquier cosa. ¿A quién más le debemos culpar? Al gobierno actual. ¿Por qué? Porque no ha hecho absolutamente nada que no sea precarizar la situación del país. Pero todo se hizo en la administración Correa. ¿Usted quiere liberarle al expresidente? No, que cada quien tiene que asumir las responsabilidades que le corresponden, pero el gobierno actual... Todos los ilícitos se perpetraron en la administración presidencial del economista Rafael. Serán ilícitos, estimado Gonzalo, cuando haya sentencias y la fiscalía demuestre ante jueces de garantías. Todas las presunciones, por supuesto, se tienen en la administración. Son presunciones, y en mi condición de abogado de los temas penales del expresidente Correa. Es en la administración de Rafael Correa donde se perpetran estos ilícitos. Presuntamente se habrán perpetrado, y eso es justamente lo que ante la administración de justicia, con todo respeto, no ante las autoridades del gobierno, ni ante los medios, ni las cámaras, tendrá que comprobarse de acuerdo a lo que manda la ley. Entonces, ¿Y usted qué esperanzas tiene de que no se logre comprobar? En un sistema ideal, yo debería, como abogado, esperar a verificar qué es lo que la Fiscalía va a plantear como evidencias y pruebas. En el estado en el que estamos, donde... ¿Faltan evidencias y pruebas, Marianita?
No podríamos hablar de pruebas todavía, Así porque las pruebas se presentan y se debaten en la etapa de juicio. Hoy se va a iniciar un proceso. El momento que la fiscal enuncia que se vinculan a ciertas personas, ¿es para qué? Para formular cargos e iniciar ese momento el proceso y llamarse a aquellas personas procesadas. Las pruebas se debaten ahí. Ya que me ha dado la palabra, sí, claro. yo quisiera referirme a la intervención del doctor, del excontralor, ¿no? Del doctor Carlos Polis. Sí. Yo creo que tenía la razón. Y la razón tenía cuando dice que todo este desorden que existía, aquellas contrataciones indebidas, se debía al ex procurador. El ex procurador, de acuerdo a lo que nos manifiesta, ha emitido criterios no uniformes sino arbitrarios. Entonces, en un caso decía que se puede contratar de esta manera, dejando un margen del 35%, y en otros casos decía que no. O sea que el procurador, no cumplió con su deber. Y entonces, si está el contralor ahora, no solamente investigado, está procesado y está suspendido el procedimiento porque está prófugo en 2 casos, me parece. ¿Y qué pasa con el procurador? Porque las funciones eran similares, ¿no? Desde luego que hubo modificación en la Constitución, en la normatividad propia de la Contraloría y también de la Procuraduría, pero el procurador no solamente es el abogado del Estado, sino es aquel que tiene que emitir criterios para velar por la buena contratación. Al Contralor, como su nombre lo dice, controla las actividades posteriores, o sea, las derivadas de la contratación. Y no es que esté defendiendo a Polis. Yo creo que él, lo que manifestó aquí, era acertado. Un asunto solamente para puntualizar. Yo me quedé pensando cuando usted expresó que un solo proveedor era para todas las contrataciones. Me parece que no es así. Me parece que había un solo proveedor para cada contrato, lo cual también es un desacierto, por decirlo menos, porque tiene que abrirse el abanico, ¿no? Y eso es lo que ha producido no solamente los efectos. Yo les dije que cada proveedor, en cada contrato. Cada proveedor tenía una línea de... Exacto, pero no es que un proveedor en todos los contratos, sino cada contrato tenía un proveedor especialísimo, ¿no es cierto?, que ha producido toda esa serie de incongruencias. Y ese cómo ha sido designado a dedo, ¿no? Sí, violentándose. ¿Y por todas quién cree usted? Bueno, yo no sé por quién, pero usted aquí también mencionó que podría ser el expresidente. No nos olvidemos que el expresidente tenía la suficiente inteligencia y la suficiente base política, legal y sobre todo constitucional para ejercer un hiperpresidencialismo y controlar absolutamente todo. Claro. Tenía esa tendencia, por eso no es que era una tendencia, el modelo de gobierno era ese. La Constitución fue preparada para eso. La Constitución tiene 2 partes, una parte que es totalmente positiva, aquello de derechos. O sea, desarrolló los derechos ciudadanos en una forma extraordinaria, ¿no? Ya. Pero que no fueron respetados. Hasta desmesurada, podríamos decir, pero que no fueron respetados por un gobierno tan fuerte. Él mismo no los respetó. Entonces hubo un modelo en la parte orgánica realizado, ¿para qué? Para ser la máxima autoridad. Y no es que solamente lo diga, él mismo lo dijo. Yo como presidente de la República soy presidente de todas las funciones del Estado. Así dijo. Entonces, del Estado, o sea, del legislativo, del judicial y de los otros poderes posteriores que se inventaron, ¿no es cierto? Eso me parece a mí que valía la pena aclararle, ¿no? Que sí, o sea, puntualizar. Lo del ex procurador, que no veo que nadie hace nada con el ex procurador, porque él, en tanto tiempo, reelegido, inclusive, no puso en orden la casa del Estado, cuál era su obligación, y emitir también sus opiniones. ¿El nombre? ¿No?
El doctor García, todos lo saben, el nombre exacto no recuerdo, pero el doctor Diego García, entonces claro. Sí. Y también quiero retomar el tema de la independencia de la Fiscalía. Siempre yo soy la más grande defensora de la independencia porque yo fui fiscal en un espectro de independencia. La Constitución decía que el Ministerio Público es un órgano independiente de los demás poderes del Estado. Y total es que con el modelo constitucional, con la Constitución que tenemos ahora, se perdió la independencia y pasó al Consejo de la Judicatura. Miren que el Consejo de la Judicatura realmente es un organismo demasiado grande. Me parece que tiene 11.000 funcionarios o 10.000 funcionarios, contando con los de la justicia propiamente dicha, con la defensoría, ¿no? La defensoría y también con la fiscalía. ¿Cómo controlar un monstruo de esa naturaleza? Debería separarse y debería conseguir la independencia, tanto la Defensoría como la Fiscalía. Una Fiscalía independiente va a realizar, como dijo el doctor Román, una buena investigación, una correcta investigación. No es que la doctora Salazar no esté realizando. Yo creo que son 100 días, porque me parece que eso escuché, que son 100 días, y en 100 días ha retomado asuntos que han sido archivados. Así fue. Y está afrontando ahora unas nuevas investigaciones. Esperemos que los resultados sean acordes a los que ella se ha planificado. Doctor Román, ¿coincide usted con estas apreciaciones para ver qué dice el doctor Jarrín? Mire, yo creo que dentro de esto, Gonzalo, debemos los ecuatorianos luchar porque se tenga para investigar independencia. La independencia va a permitir que la fiscal pueda actuar con toda la suficiencia en lo que debe hacer. En segundo lugar, ¿hasta cuándo podemos nosotros estar cortando una cantidad de efectos que han ido sucediendo? Sí. ¿Cuáles? La investigación la comenzaba el doctor Chiriboga, seguía el doctor Carlos Vaca, ingresaban el doctor Pérez, después la doctora Palacios. Bueno, estábamos con 4 fiscales y los procesos no se movieron. Estamos en 100 días, se comienzan a mover algunas cosas. Sí. Entonces, ¿qué quiero dejar claro? Que la fiscalía estuvo paralizada. ¿Por qué interés? Hay que preguntarles a quienes estuvieron allí. Pero la investigación no caminó. Y no caminó en tan efusivo cuando vemos que hay procesos que dice todavía no comienzan. ¿Y cómo no comienzan si recién estamos haciendo vinculación en casos de corrupción directa? Pues, ¿qué pasa con los sobornos? ¿Qué pasó con el nombre que le den? Pero yo sí creo que el trabajo realmente, y más que nada en la protección de la empresa Odebrecht, que es solo constructora. Gonzalo, yo quiero dejar claro también que hay Caminosca, que hizo muchas cosas más. Y que justamente cuando regresó Odebrecht... En todo el espectro, ¿no? Por supuesto. Y que justamente cuando regresó Odebrecht en Manturiacu, como realmente una empresa que venía a hacer una cantidad de situaciones, a portarse bien, terminamos con semejante problema posterior. Y seguimos investigando cuando los mismos miembros de Odebrecht comienzan a darnos ciertos nombres y ahora estar negociando cómo nos reparan. Es decir, estamos haciendo un camino de 2 frentes. Negociamos y hacemos juicios penales. Se topan a los miembros de Odebrecht para aclarar o se topan a los miembros de Odebrecht para que reconozcan todo el daño que causaron. Entonces, en ese efecto, sí quiero dejar claro que la posición de la doctora Yepes es muy importante, pero yo sí invito a la señora fiscal. Sí. Y yo sé que lo hace con frontalidad. Eso aplomo. Es importante, de aplomo. Que abra 3 frentes. ¿Cuáles? 1, tiene que investigar la refinería del Pacífico. Porque en la refinería del Pacífico se topó hasta narcotráfico. Estamos hablando de una cantidad de efectos.
solamente en un frente que se hizo en el Aromo, en Manabí. Segundo, ¿qué pasa en las hidroeléctricas? Tenemos una cantidad de hidroeléctricas y ninguna ha tenido investigación profunda. Y en eso sí tiene que toparse la investigación. Y tercero, yo creo que dentro del efecto con independencia, ojalá algún rato le permitan a la doctora Salazar, que ya pidió al Consejo de la Judicatura esa posición, que le den independencia, le den más recursos, que tengamos toda la capacidad de 500 fiscales por lo menos. Yo digo que se burocratice el país, pero que se tenga el personal necesario para trabajar, pero bien seleccionado. Eso tiene que ser con cooperación eficaz internacional. Tiene que haber las convenciones que se cumplan. Yeah. El artículo 9, etcétera, de la Convención Internacional de Asistencia Recíproca. Porque eso nos va a permitir que desde afuera nos venga información o nos siga llegando la información. Yo quiero dejar claro de que los ¿acaso no nos sirve estas expresiones de Sousa y no le sirven al señor doctor Jarrín cuando el ex representante de Odebrecht confirma la versión de Pamela Martínez sobre, por ejemplo, la entrega de sobres? Por supuesto. Escuchémosle. La hipótesis de Fiscalía sobre los sobornos 2012-2016 toma forma con la reciente declaración del exdirectivo de Odebrecht en Ecuador, Geraldo de Sousa. Es el compañero Fausto Yepes de la cadena Teleamazonas, nuestra fraterna. Es que esta vez de Sousa confirma que sí, él fue quien dejó varios sobres a Pamela Martínez en su despacho. Le está confirmando es que se entregaron sobres, fueron entregados varias veces a Pamela Martínez para a su vez proceder a las entregas como lo había solicitado Santos. Se trata de los sobres que Martínez, la ex asesora de Rafael Correa, dijo tenían dinero y fueron a manos de Alexis Mera. No obstante, de Sousa ha dicho que no sabía del contenido de los sobres. Los abogados de Alexis Mera pedirán nuevas pruebas. Dijo claramente más de una vez que nunca verificó el contenido de los sobres y que la doctora Martínez simplemente los receptaba, él no firmaba registros ni nada respecto de eso. ¿Qué sobres serán? Bueno, si los que llevaban los sobres no lo saben, mucho menos sabremos nosotros. Sin embargo, los aportes de las ex asesoras de Rafael Correa en la presidencia, Laura Terán y Pamela Martínez, en este caso, confirman parcialmente la estrecha relación gobierno de Correa Odebrecht. Lo cierto es que tras la versión de Geraldo de Sousa, los abogados de los procesados coinciden en que esta vez será necesario, si no indispensable, que rinda una versión José Consensao Santos para hablar sobre el contenido de los sobres entregados a Pamela Martínez. José Consensao Santos es uno de los principales delatores de Odebrecht en la trama de corrupción que montó la constructora a nivel internacional. Ha sido el gran delator de los exfuncionarios de la Revolución Ciudadana, procesados y condenados por corrupción. Y se sabe ahora que es el remitente de los sobres. Resta confirmar si había dinero en ellos. Que el único que sabe de parte de la empresa Odebrecht es el señor Santos, quien tendrá que en su versión decir qué es lo que contenían esos sobres. Nadie manda sobres o cartas de amor a una oficina pública de la Presidencia de la República en sobres cerrados. Sobornos 2012-2016 es la trama que involucra a ex altos funcionarios de gobierno, procesados por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El compañero de Teleamazonas, como siempre, hace un trabajo espléndido. ¿En qué le beneficia o le perjudica a su defensa, doctor Jarrín? Primero, aclarar un asunto. A pesar de que en lo político vamos a estar en posiciones divergentes con la doctora Yepes, creo que nuevamente de forma correcta. Pero no estamos hablando de política. Todo está envuelto en la política. Yo creo que realmente no hay nada que no lo esté. Sin embargo, usted me había preguntado sobre las expectativas que tengo sobre el tema de los procesos. A mí me preocupa, por ejemplo, que los jueces actuales, los de la Sala Penal y todos los de las salas de la Corte Nacional, estén dentro de una evaluación
que va a afectar su imparcialidad. Y lo digo más allá de los nombres que conforman el equipo evaluador. Me parece que eso es secundario, pero la inamovilidad de los jueces es una garantía convencional que permite considerar que los jueces van a resolver de forma imparcial. Segundo, ahí sí me refería a eso cuando dije que estaba nuevamente de acuerdo. Yo también creo que debería estar más inmiscuido Odebrecht. En el caso de asociación ilícita contra Jorge Glass, aduciendo una supuesta cooperación penal internacional y una cooperación eficaz interna en el Ecuador, a Odebrecht no se le acusó. Y en este caso, ahora, no solo que no se le acusa, ni siquiera se le vincula. Es decir, veamos en qué parte va a estar después Odebrecht. Y respecto de lo de Gerardo de Sousa, primero que él dijo que nunca fue a la oficina pública de Pamela Martínez. Él dijo que Consensado Santos se la presentó, dijo, no me acuerdo dónde era la oficina, no me acuerdo el edificio, pero era un edificio cerca de las oficinas nuestras, dijo él, es decir, de las de Odebrecht. Se refiere, me imagino yo, y ahí sí es especulación mía, y lo aclaro porque eso no lo dijo él, es de esta oficina del edificio Concorde, donde la Fiscalía hizo un allanamiento. Es decir, quien tomó la palabra al final se refiere irónicamente a que nadie manda flores en sobres cerrados a las oficinas públicas. Sí, por supuesto, tampoco todo el mundo que manda sobres a las oficinas públicas manda dinero. Y aquí el problema cuando decía que se ha partidizado la justicia, porque solamente se persigue a unos, no a todos, que es lo que debería ser, se investiga a unos, no a todos, que es lo que debería suceder, y a los que se investiga, digamos, como el caso de González, para justificar la investigación se le dice correísta. Entonces ahí está todo bien. Me refería a que Sousa dijo que él sí efectivamente fue varias veces a esa oficina particular de la doctora Martínez. Él dijo que jamás cometió ilícitos en el Ecuador. Él dijo que era subalterno de Santos, que Santos le disponía que le lleve tal o cual sobre efectivamente y que él iba a la oficina privada de Pamela Martínez y le entregaba sobres. Que él nunca se registró, que Pamela Martínez jamás revisó los sobres frente a él y por lo tanto que él había considerado que simplemente ¿Pero siempre... qué intenta usted demostrarnos con esta intervención? Los cuadernos que le han llamado tanto la atención a la doctora Yepes, que también me llaman la atención a mí, sobre todo por la forma en la que están escritos, ya dije al principio de la conversación, habrá que ver de cuándo son y por qué son. Primero que no es el relato de todas el caminar de la función pública, ¿no? Son 16 páginas en el cuaderno que se utilizó para el acto urgente de Alexis Mera. ¿Cuántas páginas deberían estar? Me imagino que para describir 10 años de funciones, con todo lo que se plantea, deberían ser miles de cuadernos. Pero más que eso, a lo que iba es a que en el relato del cuaderno, que es exactamente el mismo relato que Pamela Martínez da en su versión, y que es, digamos, coincidente con este supuesto expediente que se encuentra, que todo gira nuevamente, como dije antes, alrededor de las dos personas acusadas, se hace entender que Geraldo de Sousa era quien definía tiempos, procesos, montos, y ahora resulta que Geraldo de Sousa dice que él nunca supo que llevaba dinero, si es que así fue, y que él nunca cometió ningún acto ilícito, y por eso fue él quien pidió la versión. A Consensado Santos no le han pedido versión. Y ahora, como Odebrecht no está vinculada, habrá que ver qué sucede. Usted parece que por táctica va a descalificar los cuadernos de Pamela. Le comentaba a Gonzalo que solicité que me sean exhibidos como parte de la defensa técnica y la Fiscalía me ha negado diciendo que ya los exhibió, cuando yo no fui parte procesal de ese momento del proceso. Es Usted decir, era un particular en ese tiempo. Absolutamente, los únicos acusados eran Pamela Martínez y Laura Terán. Entonces, yo no entiendo, por ejemplo, por qué la Fiscalía no me permite a mí una exhibición de esos cuadernos. ¿Por qué cree que no le debe dar realmente miedo de que usted les queme? No sé. No, lo dudo, porque soy un abogado serio así lo que va a procurar es entender, por ejemplo, ver el cuaderno, necesito ver la evidencia y no entiendo, la verdad. Le iba a preguntar, ¿para qué necesita usted ver los cuadernos? Porque quiero verificar de forma personal la letra, el tipo de cuaderno, es como esta libreta, en fin. O sea, cuadriculada, de línea. ¿Pero sí, porque por ejemplo...
Por ejemplo, ¿qué va a sacar con eso, doctor? Muchísimas cosas. Hay que verificar la temporalidad, hay que verificar la escritura, hay que verificar una diversidad de cosas que obviamente serán parte de la defensa técnica y que especificidad... ¿Y esas amenazas usted conocía que le han hecho a la testigo? No es testigo, es cooperadora eficaz, hasta donde yo entiendo, aunque ella dice que no ha sido cooperadora. Yo me solidarizo con Laura Terán y su familia. Me parece que en el caso específico de ella es una inocente en este tema, o será en todo caso dentro de los ámbitos de la participación, dentro del hecho delictivo, podrá ser hasta cómplice si se quiere. Yo creo que está guardando una prisión preventiva exagerada. Yo creo que está de manera atentatoria a los derechos humanos y a la Convención Interamericana guardando prisión. Me solidarizo con ella, sin embargo... ¿Qué ve turbio usted en la actuación especialmente de la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado? En relación a los procesos... Al tema que nos ocupa, sí. La Procuraduría hace su trabajo, ¿no? La Procuraduría hace su trabajo. Me parece que el tema de firmar juntos una queja contra los jueces pidiendo su separación por haber resuelto, me parece que motivadamente y de forma correcta un asunto, es intervenir en la independencia de justicia. Respecto a la Procuraduría no voy a decir mucho más. Respecto de la Fiscalía, con todo el respeto que la doctora Salazar se merece, a mí lo que me preocupa es la selectividad. A mí me preocupa, como le dije una vez más, que Odebrecht no sea acusado. Yo no sé cómo van a justificar que Odebrecht puso presidente si Odebrecht no es acusado. Me preocupa que hay procesos que tienen mucho más tiempo y que están guardando el sueño de los justos en la Fiscalía y que no caminan a la misma velocidad. Me preocupa, por ejemplo, que yo soy el abogado patrocinador del asambleísta Ronnie Aliaga en el proceso de las famosas empresas offshore de la familia del presidente Moreno, y ahí la Fiscalía no nos permite actuar y realiza diligencias sin que conozcamos, a pesar que somos el denunciante. Entendería yo lo que tiene que ver con las partes procesales. Sin embargo, en el proceso Arroz Verde puso los expedientes a cargo de todo el mundo y varios medios de prensa reprodujeron partes específicas de la evidencia, afectando la honra y el buen nombre de un sinnúmero de ciudadanos que no son parte de este proceso, pero que sin embargo han sido linchados mediáticamente de forma repetitiva y reiterada, y ahora claramente, como debía ser, no van a ser vinculados. Es decir, el expresidente tiene un esquema de defensa propio al que a usted le ha rogado se someta a él. No, más bien quien genera la estrategia de defensa soy yo, y obviamente lo comparto con él, por supuesto, es mi representado, y se afinan... ¿En qué consiste, en breves palabras, el esquema, el formato? Es que eso es algo que yo quería dejar... ¿A qué va a apelar usted? Eso es algo que yo quería dejar claro aquí. La carga de la prueba le corresponde a la Fiscalía. Dependiendo el bagaje probatorio, la verdad procesal, no la que se dice aquí en los foros, que son muy respetables, o la que se dice en los medios cuando se dan las noticias. La verdad procesal irá determinando la fortaleza que tiene la Fiscalía para plantear sus premisas, para plantear su teoría del caso. A mí, por ejemplo, me parece que el hecho de no involucrar a Odebrecht en esto le va a traer a la Fiscalía muchas dificultades, y debería concitar que la opinión pública se pregunte por qué. ¿Será que el mismo día que mandaron la vinculación, el gobierno, por otro lado, estaba negociando esa supuesta reparación, que además tendrán que explicarnos en base a qué va a ser, porque se supone que la reparación nace de una sentencia ejecutoriada? Entonces... ¿Usted está de acuerdo con esto? Bueno, solamente lo que se refiere a la reparación. No creo que sea la reparación por este tema de los aportes a la campaña. Me parece que no. Me parece que debe ser por las contrataciones, no por las construcciones, en ese sentido. Yo creo que sí, que debería estar Odebrecht, los personeros, los responsables de Odebrecht, los que entregaron el dinero. Pues, exactamente. Deberían estar. A lo mejor es una táctica, un desarrollo de la investigación de la Fiscalía para poder llegar a una decisión posterior. El ¿no? dinero, podría ser. Billete bravo que le entregaron al señor Poli en un hotel de esta capital que me estoy acordando, y que tuvieron que subir en maletas un par de veces, de un piso a otro, y que se alojó el señor Poli.
Todo eso ni se menciona a esta Es que hora no del es, partido. es que no es este el caso. Este caso es por los aportes para la campaña. Este caso que ocupa ahora, nos ocupa en todos de forma mediática, en las conversaciones, en los foros. Solo son las libretas. Es de ese tema, de las aportaciones. Lo otro es un tema diferente a cuando se pregunta dónde está el dinero. Claro. Exactamente, ese es otro tema. Ese es otro tema. Sí. Bien que pregunté. Contrataciones, claro. Bien que pregunté. Sí. Nos falta enterito, doctor Román. Yo quiero solamente ampliar porque tengo una diligencia judicial. Sí, no. Y además el tema está ahí. Está extraordinario. Pero la bondad del doctor Jarrín la vamos a aprovechar en todo momento, doctor. Estoy a la orden. Muchas gracias. Bien. Mire, Gonzalo, yo creo que todo se tiene que investigar. La Fiscalía debe tener posiciones totalmente claras y dar al país una posición clara en la investigación. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros conversando de un tema de Polit y aparece Polit en un momento, resulta que estamos investigando otra cosa. ¿Qué sucede con esto? Un proceso va callando otro y vamos dejando en impunidad muchas cosas. Yo creo que, por eso digo, la Fiscalía con total independencia debe actuar en forma muy frontal en lo que tenemos que investigar. Si tenemos dentro de la investigación de Odebrecht datos concretos respecto a posiciones con varias personas, tiene que vincularse esa gente y punto. Porque aquí hay algo que usted le preguntaba al doctor Jarrín, que por qué no aparece o no está, es porque no está en el proceso. El rato que está en un proceso, está en vinculación o está dentro de ese proceso, va a tener que expresarse. Y como ese proceso es público, porque ya no vamos a estar en una investigación, la cosa es diferente. Entonces, hay situaciones realmente que se van a discutir mucho tiempo, no sé cuánto, pero mucho tiempo, pero yo sí creo que tiene que darse una investigación totalmente eficiente. Eficiente en qué cosas se va a movilizar alrededor del caso, bueno, no sé, tantos nombres que les van cambiando, pero era Verde en un momento. Eso tiene que estar acompañado de muchas cosas. Y dentro de esos hay muchas investigaciones que están cerca de aquello. Entonces, si hay unos cuadernos, porque ahora parece que los cuadernos son un problema, porque tenemos que mantener, ojalá tengan buena letra y les puedan ver que han hecho las personas esos cuadernos con buena letra. ¿Será eso técnicamente a través de la investigación que tenemos que estar discutiendo? Mire, Gonzalo, yo creo que, y esto lo hicimos hace muchos años. ¿Cómo manejaban las cosas en tiempos del presidente el indicio, Correa? medio probatorio y prueba tienen que irse interrelacionando y punto final. Si tenemos el medio probatorio, ya tenemos una posición definida en algo, por algo la Fiscalía le está diciendo, venga un proceso. Marianita. Siéntese aquí. Yo solamente quería agregar algo, porque también ya me voy. Que no solamente son los cuadernos en este caso, de lo que vemos en los medios de comunicación son las computadoras que tenía la señora Terán, y ahí serán otros datos que aparecen, ¿no? Que complementan esto y a lo mejor aparecen otros datos sobre otros hechos también. Y otros personajes, seguramente, pero más otros hechos. Pero yo creo que siempre coincidimos en que debe estar Odebrecht. Los personajes responsables de Odebrecht tienen que estar porque se supone que ellos le entregaron el dinero. Así de simple, ese ha sido el acento mayúsculo que usted ha otorgado a la conversa de esta mañana, doctora Yepes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Quedamos en vernos próximamente. Inicio de espacio promocional y publicitario. Entendemos